Dios les bendiga una vez más. Buenas tardes a todos los que van a escuchar este breve resumen del primer libro de Samuel. Hemos avanzado bastante. Sin antes quiero leer una porción bíblica que está en Salmos 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es un salmo muy especial, una declaración de la confianza en Jehová. Es una declaración cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. A todos muy bienvenidos a nuestra plataforma. El conocimiento te libera y la liberación te restaura. El motivo de siempre me gusta mencionarlo, que es que cuando conocemos la palabra, cuando nos empapamos de la palabra, tenemos más conocimiento. El conocimiento nos da, de verdad, nos da mucha libertad a nuestra vida emocional, física y espiritual. Cuando conocemos la palabra del Señor, no a todo le decimos amén. También voy a reiterar que todos los breves resúmenes que estamos sacando aquí, hay un grupo de personas de la plataforma que están leyendo la Biblia, lo estamos leyendo juntos, compartimos juntos. Y este resumen no es nada teológico, no estamos aplicando ninguna regla de estudio, simplemente hacemos el resumen y resumimos qué es lo que encontramos ahí y cómo yo lo aplico a mi vida. Hay muchas personas que a lo largo de estos meses están escuchando los resúmenes y Dios ha ministrado su vida grandemente, y ese es el propósito por lo cual estamos haciendo esto. Y también les inspira, algunos nunca habían leído la Biblia y ahora están inspirados a leer la Biblia, a buscar qué es lo que nosotros ponemos aquí. Entonces es bonito cuando tú dices, en tal versículo decía esto, y tú te vas, lo buscas y lees el capítulo completo, lees la historia completa. Y ese es el propósito por el cual hacemos esta enseñanza aquí en esta plataforma. Quiero orar al Señor al final. En esta ocasión vamos a hacer al final, vamos a orar al final del resumen. Como les dije, vamos a hacer resumen de Primera de Samuel. Este libro de Samuel contiene dos, 1 y 2. Samuel forma un libro del Antiguo Testamento, los manuscritos era un solo, no eran primera y segunda. Pero luego, cuando hubo la traducción del Antiguo Testamento, se tradujo al griego, pues entonces se dividieron en dos, el 1 y el 2. Lleva el nombre de Samuel no porque los haya escrito todos, sino que alguna mayoría él los escribió y por el gran legado de su ministerio en todo el libro de Samuel. No sabemos quién escribió literalmente todos los libros. Samuel escribió una parte según la historia, ¿verdad? Porque después Samuel muere en el libro número 1 de Samuel, en el capítulo 25. De ahí para allá alguien más escribió la otra parte. Samuel era un profeta, prácticamente fue puente entre el abismo que existió entre Sansón y el rey David, y hay un profundo significado, de hecho, de que su nombre es identificado con los dos libros que la escritura la describen en este gran periodo de transición. Cada evento fue afectado por su influencia, ¿verdad? Eso es lo que contribuyó Samuel al pueblo de Israel. Sabemos que en estos tiempos estaban solamente con jueces que ellos pedían al Señor y el Señor les ayudaba para librarlos del mal donde ellos caían por volver al pecado. En el capítulo número 1, ¿verdad? En el verso 1 y 2 vemos la introducción de los personajes que se van a desarrollar a lo largo de esta historia. Primera de Samuel inicia con la familia del Cana y sus dos esposas. En el verso 3 al 7 encontramos que describe qué es lo que hacía este varón cada año que viajaba con su familia al tabernáculo a hacer sacrificios. En los versos 8 al 11, ¿verdad? Vemos un voto piadoso de una de las esposas de este varón llamado el Cana. Él tenía esas dos esposas, una era Ana, era su primera esposa, y Penina era su segunda esposa. Penina, su segunda esposa, tenía hijos y ella se burlaba de Ana, así como vimos en la historia también de Jacob. Ella se burlaba de Ana porque no podía tener hijos y eso afligía a esta mujer, y vemos aquí en los versos del 8 al 11 el voto piadoso que hace esta mujer ante Dios para que Dios escuche la oración. No es que ella no oraba y no es que Dios no escuchaba, pero ella llegó a un punto más alto a clamar a Dios. Y vemos aquí la respuesta de Dios. Vamos a ver en el 12-14 del capítulo número 1 que Elí, el sumo sacerdote, observa la oración de esta mujer y piensa de que ella está ebria. A veces es tanto el dolor en nosotros, tanto la amargura en nosotros, que ni siquiera podemos abrir nuestros labios para poder clamar a nuestro Dios.
o para hablar con alguna persona también. En el verso 15 al 18 vemos, ¿verdad?, que el sacerdote acusa a Ana injustamente. Vemos que cuando alguien está orando a Dios, que de verdad se conecta con Dios, Ana no le dijo, ¿por qué me estás juzgando? No, Ana le contestó y le dijo que le contestó con humildad y le dijo que lo que ella estaba haciendo, ¿verdad? Que no la acusara de que estaba ebria, sino que ella tenía un gran dolor en su alma, en su corazón, una gran pena que llevaba por dentro. Y Elí, al ver la respuesta humilde de Ana, le bendice y le dice que Dios le conceda su petición. En el 19 al 20 vemos que la petición de Ana es cumplida y queda embarazada. En el 21 al 23 vemos que ya pasó prácticamente un año, el Cana regresa otra vez a hacer las ofrendas, el sacrificio al tabernáculo, y entonces Ana decide no ir porque quiere quedarse con su niño hasta destetarlo. Eso lo vamos a encontrar en el 24 al 28 del capítulo número 1. En el capítulo número 2 vemos que Ana hace una oración de acción de gracias. En el capítulo número 3 se menciona una advertencia con las personas que son arrogantes y orgullosas. En el verso 4 al 8, Ana le da la gloria a Dios Ana le da la gloria al Dios que humilla al fuerte y exalta al débil. Algo que ella vivió. En el 8 al 10 vemos la confianza de Ana, que es puesta totalmente su futuro en Jehová de los ejércitos. En el 11, en el verso 11, el capítulo número 2, vemos que Samuel da sus primeros pasos en la administración del templo con la compañía del sacerdote. En el verso número 12 vemos que el carácter corrupto de los hijos de Elí. Elí era el sacerdote de este templo. En el verso 13 al 17 vemos la primera ofensa que describe el escritor de este capítulo número 2, que ellos empiezan robando lo que era ofrecido a Dios. En el 18-21 vemos la pureza y el servicio de Samuel, que era contrario al carácter de los hijos de Elí. En el verso 22 encontramos la segunda ofensa que se describe aquí, que era inmoralidad sexual. En el 22 al 23 vemos que Elí reprende vanamente a sus hijos porque ellos realmente no están haciendo caso. En el 34-36 vemos la señal y la promesa de ambos hijos, que ambos hijos morirán el mismo día. O sea, el Señor apareció a alguien por ahí, un varón desconocido. En el 33 vemos este varón desconocido que pronuncia un juicio contra la casa de Elí y contra sus hijos por lo que están haciendo delante de Jehová en el tabernáculo, ¿verdad? En el capítulo número 3 vemos en el verso 1 que comienza a hablar de la escasez de la palabra de Dios que había en el pueblo de Israel. Imagínense, si el sacerdote, sus hijos están actuando mal, pues no hay palabra de Dios. Y en este caso también Elí ya era bastante viejo de edad. En el 2 al 4, las primeras palabras de Dios a Samuel, aquí dice claramente que Samuel dormía cerca del arca. Vemos que Samuel, desde que fue llevado ahí, él permanecía dentro de allí cuidando el arca. En el 5 al 9 vemos que a pesar de que Samuel había crecido en el templo, él aún no había escuchado la voz de Dios, aún no había tenido el encuentro con Dios, se le había hablado de Dios, había sido dedicado a Dios, pero no tenía un encuentro con Dios todavía. Vemos aquí también en el verso número 10, que Samuel llega donde el sacerdote Elí. Cuando el Señor empieza a hablar a Samuel, Samuel no reconocía la voz de Dios porque no había tenido un encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Él fue donde el sacerdote y le dijo: heme aquí. En el 11 al 14 vemos el tremendo mensaje de Dios para Samuel de lo que venía para la casa de Elí. En el verso 15 al 18, el sacerdote pide a Samuel que no le oculte nada, que le diga todo lo que Dios le dijo, ¿verdad? Entonces Samuel pues no le oculta nada y le dice todo al sacerdote. En el 19 al 20 se cumple la palabra de Dios que habló por medio de Samuel y dice que Samuel iba creciendo bastante, ¿verdad? Y el pueblo reconoció que Samuel era un profeta de Dios porque se cumplía lo que él decía. En el verso 21 vemos que la palabra llega nuevamente a Samuel, o sea que el Señor empezamos con una escasez de palabra y al terminar el capítulo número 3 vemos que el Señor ya empieza él, me imagino yo, que buscó a alguien con un corazón sincero en santidad a Dios y empezó a comunicarse con esa persona, el cual era Samuel. En el capítulo número 4, Israel enfrenta una batalla derrotando a los filisteos. Recordemos que cada vez que Israel se levantaba alguien contra él, contra el pueblo de Israel, casi siempre estaba bien con Dios, pero algunas veces era ellos que se portaban mal y se alejaban de Dios y ellos caían como esclavos, pero prácticamente voluntariamente, ¿verdad?
porque hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. En el 3 al 4, los ancianos de Israel responden con una confianza supersticiosa sobre el arca. Ellos querían usar el arca como un amuleto, o sea, como fueron derrotados, ellos querían llevar el arca porque decían que estaba la presencia de Jehová y que el arca los iba a salvar. En el verso número 5 vemos cómo Israel se alegra cuando el arca va llegando al campamento de ellos, ¿verdad? Una cosa es que tengamos el arca, otra cosa que tengamos al Dios del arca, y eso es lo que ellos no entendían. En el 6 a 9 vemos que los filisteos temen, ¿verdad? Los filisteos tenían temor cuando se dieron cuenta de que el arca estaba ahí, pero ellos, a pesar del temor, se unieron más, se prepararon más para esta batalla. En el 10 al 11 vemos que el arca entra en la batalla y cuál fue la consecuencia. El arca se la llevaron los filisteos. En el 12 al 18 vemos, ¿verdad?, que Elí se entera de que el arca se había perdido y bueno, Elí muere, y también la tragedia de que mueren los hijos de Elí. En el capítulo número 5 vemos del 1 al 5, estos versos, hay algo muy interesante, que los filisteos tenían una estatua que se llamaba Dagón. Entonces ellos llevaron el arca y la pusieron a la par de este dios llamado Dagón, y el siguiente día este Dagón amaneció en el suelo sin cabeza. Y luego en el verso 6 al 8 vemos que ¿cómo se llama? Que otra vez se encuentran a este Dagón, o sea, ya sin cabeza y sin manos. Y ¿cómo se llama? Ellos o sea, como una manera de Dios demostrarle que el Dios de ellos era de palo de yeso, no se movía ni nada, mientras que en el arca, el arca mantenía la presencia, no mantenía la presencia, sino que era como un reflejo. Y era algo que había sido dado a los israelitas, era nomás para ellos, pero no para que lo usaran como amuleto, sino que tenían que estar en santidad para poder conectarse en aquellos tiempos, ¿no? Ahora ya usted no ocupa ningún medio, ningún santo, no ocupa nada, o sea, simplemente entra en la presencia del Señor, le pide al Señor, ora al Señor y se conecta con Dios. En el 6 al 8 vemos que empieza, ¿verdad? Desde que ellos se llevaron el arca, Señor no se iba a quedar tranquilo. O sea, los israelitas hicieron algo malo, sí, perfecto, pero eran sus hijos. Estos no eran los hijos de Dios. Estos eran desechados porque hacían lo malo delante de los ojos de Jehová, y empiezan los tumores en esta ciudad. En el verso número 9 encontramos que el arca la llevan a otra ciudad y también sucede lo mismo. En el verso 10 al 11 también deciden enviar el arca a otro lado y siguen sucediendo cosas malas. En el capítulo número 6, en los versos del 1 al 6, encontramos que los sacerdotes y los filisteos deciden o arman un plan para liberarse del arca y para darse cuenta de qué manera ellos pueden saber si era el Dios del arca que los estaba atacando a ellos o era simplemente una coincidencia. En el 7 al 9 miramos aquí que los filisteos envían el arca, incluyendo, dice, una prueba para ver si Dios era el que estaba con el arca. En el 10 al 12 pusieron 2 vacas que no habían sido atadas con yugo. O sea, cuando hace énfasis en una cosa tiene un significado, pero eso lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver por ahora. Ahora solamente el resumen que estamos haciendo. Entonces subieron el arca a las vacas para que fuera en camino hacia la tierra de Israel. En el 16-18 vemos que los filisteos también ponen una ofrenda en el arca. En el 19 vemos que revisaron todo lo que había. O sea, ellos inspeccionaron el arca y me imagino yo que ellos pensaban en encontrar algo ahí dentro del arca. Y pues lógico que no encontraron nada, y solo con el hecho de tocar el arca y ver adentro del arca una gran montarda en los filisteos. En el 20-21 los hombres de esta ciudad que se llama Bet-Semes le pide a los hombres de Kirian Jearim que se lleven el arca. O sea, que donde el arca entraba, ¿verdad? Como no eran los israelitas que andaban cargando, había mortandad, habían pestes, había de todo. En el capítulo número 7 encontramos que el arca llega a otra ciudad y también hay consecuencias. En el 3 al 4 del capítulo número 7 vemos que Samuel le habla al pueblo y le habla de un arrepentimiento que no sea externo, sino que sea un arrepentimiento que salga del alma, un arrepentimiento interno. En el 5 al 6 vemos que Israel tiene un arrepentimiento y hace un nuevo voto. En el verso 7, los filisteos amenazan una vez más a Israel. En el 8 al 9 Samuel hace una oración para la nación,
que tenía mucho miedo. En el 10:12 vemos que Jehová pelea por Israel y le da la victoria. Cada vez que el pueblo de Israel se volvía a Jehová, tenían la victoria. Y cuando se alejaban, tenían la derrota y algunos eran esclavos. 13 al 14 vemos el éxito de Samuel como juez sobre Israel. O sea que sin querer Samuel se convirtió en juez de Israel. En el 15 al 17 Samuel viajaba, dice que por alguna ciudad como juez de circuito, y luego regresaba a su casa que quedaba en Ramá. O sea que imagino que Samuel daba de ciudad a ciudad haciendo... como él era el juez, entonces le llevaban todos los casos a él. En el capítulo número 8 vemos que en el verso 1 al 3 Samuel designa a sus hijos como jueces. Samuel ya pues está tratando de avanzada, entonces ponen a sus jueces como a sus hijos como que sigan su legado, ¿verdad? Y los hijos de Samuel son rechazados porque dice que no tienen buena conducta. En los versos 6 al 8 Samuel ora sobre la petición y Dios responde porque el pueblo de Israel rechazó a sus hijos y le dijeron que querían un rey. O sea, no querían un juez, querían un rey. Entonces en el verso número 9 Dios le dice a Samuel que advierte a la nación que no está de acuerdo, pero que si ellos lo quieren, él se lo dará, sin antes darles las especificaciones de qué sucederá si ellos tienen un rey. En el 10:18 vemos que Samuel aquí da la advertencia y la responsabilidad de tener un rey. En el 19:22 es muy interesante las consecuencias, debería de leer... Tienen que leer estos capítulos. 19 al 22, como era de esperarse, Israel exige su rey y no le importan las consecuencias ni las advertencias. Para ellos o sea, ellos querían su rey, su liderazgo, ellos pensaban que todo iba a estar bien con eso. Y se les está diciendo las advertencias, pero aún no hacían caso. Lo mismo hacemos nosotros muchas veces. Leemos en la palabra qué es lo que no debemos hacer y ahí caemos otra vez a volver a hacer lo mismo. En el capítulo número 9, recordemos, estamos leyendo el libro de Primera de Samuel. En el capítulo número 9, en el verso 1-2, aquí se muestra el linaje de un personaje muy importante en la historia y comienza declarando con el nombre de Cis, que era el padre de este personaje, un joven muy hermoso llamado Saúl. Es una historia también muy interesante. En el verso 3 al 14 del capítulo número 9, Saúl y su siervo, ¿verdad?, van en busca de unas asnas que se le habían perdido a sus padres, a su papá, perdón, y se fueron, me imagino como que entonces no habían carro ni solamente habían caballos, se fueron caminando o se fueron en caballo, no encontraron las asnas, decidieron regresar. Entonces en el 15 al 17 vemos aquí que un día anterior, ¿verdad?, Dios habla a Samuel. O sea, que en lo que va la historia de Saúl con su siervo buscando las asnas y vienen de regreso, ¿verdad? Y deciden pasar por una ciudad donde le dicen que hay un vidente, porque así se llevaban esos entonces, que había un vidente en esa ciudad. Entonces Saúl decide ir a buscar a ese vidente para que le digan dónde están las asnas. Videntes se le llamaban a los profetas en días anteriores, no ahora. Los videntes de ahora son otra cosa, ¿verdad? Pero los videntes de aquello entonces se le llamaban a los profetas, no porque adivinaban, sino porque ellos se comunicaban con Dios y Dios les revelaba lo que sucedía. Por ejemplo, en el 15 al 17 vemos que Dios habla a Samuel y le dice que el siguiente día él se va a encontrar con el joven que él ha escogido como príncipe. En el 18-21 vemos aquí que Saúl no conocía a Samuel, ¿verdad? Y le dice, si puede llevarme a la puerta donde está el vidente. Y Samuel le declara, le dice, yo soy el vidente. Y aparte de la invitación, Samuel hace que en el banquete que se ha preparado para Samuel, para la ciudad completamente, que en ese banquete, Saúl sea ya como irlo presentando, preparando el camino ya. Y también antes, sin que Saúl le pregunte, le dice, no te preocupes por las armas porque ya las encontraron. O sea, eso sí es un profeta de Dios, ¿verdad? Que te diga las cosas sin que tú estés preguntando, sin que nadie se lo diga. En el 22-24 vemos, ¿verdad?, que Samuel se mencionaba lo del banquete, de lo que estaba sucediendo, y se asegura que Saúl sea honrado en el banquete como preparación en el camino de lo que Dios quería hacer con Saúl. En el 25 al 27, Samuel y Saúl tienen como una gran química entre ellos y se quedaron hablando, dice, toda la noche, que se le quedaron charlando. Y cuando ya se iban a despedir, le dice al criado, porque en aquel entonces la costumbre era de que el criado mantenía la parte uno todo el tiempo, pero Samuel quería hablar a solas con Saúl,
y le dice que aparte al criado. Entonces Samuel unge a Saúl en ese momento y le habla y le dice lo que Dios le había dicho. Muchas veces Dios nos da palabra y somos tan rápidos y vamos a decirle la palabra a la persona y no le pedimos al Señor que nos está revelando a esa persona si se lo decimos o no se lo decimos, porque muchas veces Dios nos revela cosas a nosotros para que oremos por esa persona, no para que vayamos y la declaramos. Y mucho peor, muchas veces la decimos desde el altar, cosa que no es muy sabio, al menos que Dios te diga que lo diga del altar. Vemos aquí que Samuel se lo llevó a solas. Ok, en el capítulo número 10, en el verso número 1, Samuel unge a Saúl y le declara lo que Dios le había hecho sobre él. En el verso número 2, Samuel le declara a Saúl sobre una señal para confirmar la unción. O sea que todavía Dios le dice a Saúl lo que va a suceder, ¿verdad? Para que como que Saúl confiara un poco más en lo que Samuel estaba diciendo. En el 3 al 4, una vez más, le habla a Saúl de otra señal para confirmar lo que Dios está haciendo. En el 5 a 7, le sigue confirmando a Saúl una tercera señal para confirmar que Dios lo está eligiendo. En el 8, aquí Samuel le ordena a Saúl que lo espere en Gilgal, una ciudad. De 9 al 13, todas las señales se cumplen así como Samuel le había descrito a Saúl. En el 14 al 16 vemos que Saúl oculta esta gran experiencia a su familia y solo le menciona sobre la sana. No le dice lo que Dios había hecho por medio de Samuel. En el 17 al 19 Samuel da un discurso a la nación antes del nombramiento del rey, ¿verdad? Y recordemos que el pueblo pedía un rey. En el 20-21 Samuel reúne todas las tribus, incluyendo la tribu de Benjamín, para poder elegir a la persona que iba a ser rey. Cuando Samuel menciona el nombre de Saúl, Saúl no aparecía por ningún lado y Dios le responde, Samuel viene de Dios y le pregunta que dónde está este muchacho y el Señor le dice específicamente dónde está escondido. Una vez más confirmando un gran profeta de Dios. En el 21 al 24, ¿verdad? El Señor le había declarado a Samuel, ¿verdad? Sobre eso y Samuel se lo está declarando al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo como que no estaba muy a gusto, ¿no? También resalta la escritura que Saúl era más alto que todo el pueblo, o sea, era un muchacho súper alto y también dice que era hermoso. En el 25 al 27 vemos que Samuel, ¿verdad? Le está leyendo las leyes al pueblo, cómo debería ser un reinado, o sea, y también a Saúl, cómo debe comportarse un rey, cómo debe ser un reinado y a qué leyes se van ellos a qué leyes ellos van a regirse de hoy en día, aparte de las leyes que Dios y los decretos que Dios le había dado a ellos como nación. O sea que ahora era como más carga sobre el pueblo, ¿no? Pero ellos querían su rey y ahí se les estaba dando. En el capítulo número 11, en el verso 1 y 2, aquí en este capítulo vemos que un amonita da un ultimato a la ciudad de Israel y les dice que se quiten el ojo derecho, que sería de afrenta para Israel. Un amonita son los de la ciudad, que acuérdense que Israel no conquistó todas las ciudades que se le habían dado en la tierra de Canaán y esas consecuencias vienen todavía hasta hoy y bueno, es más, hasta el día de hoy las consecuencias de no haber hecho lo que Dios les había pedido las sufre todavía el pueblo de Israel y por consecuencia nosotros los gentiles también. En el verso 3 del capítulo número 11, los ancianos de Jabe de Galar responden a Naas, el príncipe, el rey de esta ciudad amonita, que espere mientras envían un mensaje al rey. Ellos envían un mensaje al rey diciéndole de que están a punto de ser atacados y que le piden que si no quieren morir, que se quiten el ojo derecho. Viene Saúl y cuando escucha eso que está pasando en la ciudad de Jabes, Saúl se entristeció y dice que le dio un celo y le dio un enojo y dice aquí, describe la Biblia que el Espíritu del Señor vino sobre él y que él partió un buey en pedazos y se lo mandó a cada ciudad y les dijo que si no se reunían con él, o sea, como al ejército, ¿verdad? Que si no apoyaban a él para poder defender esta ciudad que también pertenecía al pueblo de Israel, que todos los bueyes de ellos iban a ser también así, hechos pedazos. El 9 al 11, el mensajero regresó a Jabe diciéndole que el rey Saúl los iba a apoyar y les iba a ayudar. Saúl estaba muy seguro que Dios iba a estar con él. En el 12 al 13, Saúl dice que da misericordia a aquellos oponentes. ¿Quién eran los oponentes? Los que no estaban de acuerdo que él fuera rey.
Pero Saúl no puso atención en eso, su meta era ir y ayudar al pueblo de Jabes. En el 14 al 15, Saúl es aceptado como rey por toda la nación. Claro, logró la victoria y aún así lo aceptaron. Por eso lo aceptaron algunos. Como nosotros hoy en día no sucede eso, ¿verdad? En muchos lugares que vamos. En el capítulo número 12, verso 1 al 3, Samuel da un discurso al pueblo sobre su liderazgo y que nunca ha tomado nada de ellos. Les especifica que los lideró con santidad, con paciencia y o sea, que tiene sus manos limpias delante de Dios y delante de ellos, que nunca tocó nada de ellos y que si algún día les agarró algo que se lo digan, que eso lo va a regresar con creces. Les especifica que de su niñez él sirvió a su pueblo, que ahora tienen un rey, así que ahora ya Samuel como que se hace a un lado y le da la posición a su rey Saúl. En el 4 al 5, Israel responde y afirma el liderazgo, ¿verdad?, intachable de Samuel. En 6 al 12, Samuel le da una breve lección de la historia al pueblo. 13 al 15, aquí Samuel les advierte al rey y al pueblo que si desobedecen sufrirán las consecuencias y que si obedecen serán bendecidos. Recordemos que Dios no quería darles rey, pero ellos insistieron en que querían rey y Dios lo complació. En el 16-18, Dios confirma el mensaje de Samuel con una señal y dice que hubo estruendos y lluvia y el pueblo tuvo temor. Ya me imagino lo que sucedió ese día. En el 19, Israel conoce su pecado de haber deseado un rey y pide a Samuel que interceda por ellos. En 20-25 de Samuel, del capítulo número 12, ¿verdad? Los versos estos, en el 20-25, Samuel exhorta a Israel a caminar recto delante de Jehová desde ese día. O sea, ya el rey ya estaba, ya lo podían quitar. En el capítulo 13, ¿verdad?, de Primera de Samuel, el verso 1 al 2, después de 2 años de Saúl haber reinado, reúne su primer ejército. En el verso 3 al 4, Jonatán atacó la guarnición que podía ser alimento o armas, ¿verdad? Así inicia el conflicto entre los filisteos, o sea, más guerras. ¿Quién es Jonatán? Jonatán es el hijo de Saúl. O sea, pues como les digo, es un breve resumen. Yo resalto las cosas más interesantes, pero también para darle curiosidad a usted, para que usted vaya y se anime, ¿verdad? Y se inspire a leer la Biblia. En el verso 5 al 7, los filisteos preparan su ejército para atacar a Israel. En el 8 al 9, Saúl no espera a Samuel y ofrece holocaustos. Aquí la desconfianza, el primer fallo de Saúl es la desconfianza. Él decidió, cada vez que había una guerra, siempre había un sacerdote ahí, ¿verdad? O un profeta que era el que Dios lo usaba para dirigir la guerra, aparte del rey. Pero Saúl se le adelantó y él hizo los holocaustos, el cual le correspondía a Samuel. En el 10-12, Samuel llegaría en 7 días, pero tardó y Saúl se desesperó porque los soldados le estaban yendo. O sea, ahí está, la confianza estaba puesta en el hombre, no en Dios. En el 13-14, pero aún así Samuel declara el juicio de Dios sobre la casa de Saúl por desobedecer. O sea, ya desde ahí ya estaban las cosas mal. 15-18, las primeras consecuencias de los filisteos comienzan a invadir. O sea, casi siempre Dios les daba la victoria, pero una vez que cometían errores de esa manera, venía la derrota. 19 al 23 encontramos una estrategia de los filisteos que tomaron a todos los herreros de Israel para que estos no pudieran tener ni filar las espadas ni poder hacer más espadas. Buena estrategia que usaron esto para que Israel no tenía nada con qué defenderse a la hora de la guerra, porque ellos como que hacían truetas o como decir, estamos en paz, pero de repente llegaban la guerra. Así eran ellos de traicioneros, los filisteos. En el capítulo 14, en el verso 1 al 3, la propuesta de Jonatán de pasar armas a la ciudad de que está en guerra. No se podían comunicar con otra ciudad y tenían que llevar armas y buscan una estrategia. En el 4 al 5, Jonatán encuentra una posición estratégica para poder hacer eso. En el 6 al 7, vemos que la propuesta de este Jonatán fue buena, ¿verdad? Y pudieron mandar las armas para aquel lado. Del 8 al 10, Jonatán propone una prueba, ¿verdad?, que pasar por el lugar de revisión de donde estaban los filisteos. En el 11 al 14, Jonatán y su escudero atacan a los filisteos, o sea que tuvieron una gran ventaja. En el 15, Dios ataca a los filisteos con temblor y tierra. En otras palabras, Dios está respaldando aquí a Jonatán. 16 al 19, Saúl se entera de la batalla, ¿verdad? En el 20 al 23, Saúl pelea en la batalla y se logra la gran victoria. En el 24, Saúl fuerza el ejército de Israel bajo juramento, el cual Jehová no estaba de acuerdo. Le dijo al pueblo de que no comiera pan hasta que tuviera la victoria. Entonces el pueblo prácticamente estaba muriéndose de hambre.
En el 25 al 30, Jonatán, sin saberlo, cometió el delito porque comió miel con una vara que él cargaba en su mano. Entonces ahí supuestamente falló y supuestamente dio una maldición porque el rey había dicho que era maldito y que comiera antes de que tuvieran la victoria. 31 al 35, los soldados de Saúl pecan debido a la orden sensata de Saúl. 36 al 39, la respuesta del silencio de Dios hace otro juramento y Saúl hace otro juramento insensato. 40 al 44, Jonatán es implicado por las suertes. En el 45 al 46, en aquel entonces, para especificarlo, cuando le llaman suerte, que ellos cuando había algo malo, cuando alguien hacía daño, se llevaban ante Jehová y decían que digamos, ponían a dos personas y donde caía la señal, o sea, Dios mandaba señales y ese era el culpable. En el verso 45-46, el pueblo rescata a Jonatán de la ejecución porque Saúl lo quería matar. Entonces, ¿él había desobedecido? Sí, pero lo había hecho prácticamente, como dicen, inconscientemente. 47 al 52, las muchas guerras de Saúl y su familia. O sea, ahí se describe todos los logros de Saúl. En el capítulo número 15... en los versos 1 al 3, Samuel entrega un mensaje a Saúl y da una orden clara y radical de destruir a Amalek, otra guerra que venía en camino. En el 4 al 6, Saúl se prepara para el ataque contra los amalecitas. En el 7 al 9, Saúl ataca a los amalecitas, deja vivo al rey y toma lo mejor de esa ciudad. Grave error porque lo mandaron a destruir todo. En el 10 al 11, Dios habla a Samuel y le declara que Saúl había desobedecido. En el 12 al 13, Saúl saluda a Samuel como si nada había pasado, como si no había hecho nada. En el 14 al 16, Saúl explica su pecado, o sea, una excusa por cual él había pecado. En el 17-21, la acusación contra Saúl y su débil ofensa. En el 22 al 23, Samuel profetiza el juicio de Dios contra el rey Saúl. O sea que entre más Saúl quería defenderse, como que Dios se molestaba más y la cosa iba haciéndose peor. En el 24 al 25, el débil esfuerzo de Saúl por arrepentirse. En el 26-31, el rechazo de Dios hacia Saúl como rey y de Israel, y es definitivo, o sea, ya nomás lo quiere como rey. En el 32 al 33, Samuel lleva a cabo la voluntad de Dios. En el 34-35 encontramos la trágica separación entre Samuel y Saúl. Es muy triste, así, cuando usted lee esta historia es bastante triste. Capítulo 16, 1 y 3 de Samuel, en los versos 1 y 3 de Samuel, vemos que Samuel seguía triste, ¿verdad? Por la separación de Saúl, porque Saúl pues falló y se alejó de Dios y como que no quería, porque si se arrepentía, Dios lo restablecía, pero él no se arrepentía de corazón. Entonces le dice que para qué estaba triste, el Señor habla a Samuel y le dice que escoja un nuevo rey. En el 4 al 5 viene Samuel a ofrecer sacrificios a Belén, en el verso 6 al 10, Dios no esconde, dice Dios no escoge a ninguno de los hijos de Isaí, de los que tenía él ahí, sino que era otro hijo que el cual Samuel no estaba viendo. En el verso 11, Samuel pregunta por el hijo ausente. O sea, según Samuel, todos los hijos que le llevaron al frente, esos eran los hijos de Isaí. Entonces, Señor, aquí no está el ungido, entonces, ¿quién es? Entonces, Dios le declara, le dice, hay uno más. O sea, que por más escondido que el enemigo te tenga a ti, por más que no te vean, hay un velo sobre ti que nadie te puede ver, Dios sí te está viendo. Dios sí te ve, Dios sí ve que tú existes, Dios sí sabe que tú existes y Él te escucha a ti y te ve todo lo que tú haces. En el 12 al 13, David es elegido como ungido. Aunque tú parezca que no estás haciendo nada, aunque tú parezca que Dios no te ha escuchado, en su momento Dios te va a resaltar. Pueden salir todos adelante, lo que es tuyo nadie te lo va a quitar. En el verso 14, un espíritu malo atormenta ¿a quién? A Saúl. ¿Qué pasó? El pecado trae tormento en nuestras vidas y en este caso era un espíritu que atormentaba a este hombre. En el 15 al 17 se sugiere una solución de alguien que tocaba el arpa para que Saúl tuviera un poco de paz y el espíritu dejara de atormentarlo. En el 18 se nombra a un hombre valiente y de guerra, que él era el que tocaba el arpa. En este caso ya va Dios como preparando también el camino y llevan a David. En el 19 al 23, ¿verdad? David entra a la corte de Saúl. Y ahí se conocen. En el capítulo 17, en el verso del 1 al 10, los filisteos desafían a Israel una guerra una vez más, pero en este caso traen un gigante llamado Goliat. En el verso número 11 vemos que el temor de Saúl y todo el pueblo de Israel, o sea, todo el ejército de Israel. En el 12 a 15, David es más joven
era el más joven de los 8 hermanos y divide el tiempo entre el palacio y los pastizales. O sea, él seguía siendo pastor de ovejas. En el 16:21 encontramos que David trae regalos de casa y llega al campamento de Israel. O sea, se lo lleva a sus hermanos. En el 22 al 24, David ve el desafío de Goliat y el miedo de los israelitas, de los soldados israelitas. En el 25 al 27, David oye sobre la recompensa de Saúl para aquel hombre que derrotara a Goliat y lo que iba a hacer, ¿verdad? Al que ganara prácticamente que le ganara a Goliat. En el 28 al 30, David malinterpretado por sus hermanos. Oiga bien, o sea, sus hermanos son los que malinterpretan porque él está hablando, está honrando a Dios, que Dios es más que ese Goliat, y los hermanos malinterpretan como que David quería ganarse la medalla o algo por el estilo. En el 31-32, Saúl se entera de las usadas palabras de David. ¿Quiere saber qué palabras dijo David? Vaya y lea el capítulo número 17 de Primera de Samuel. En el 38 al 40, David se prepara para enfrentar a Goliat. En el 41-44, Goliat maldice a David y a su Dios. ¿Quiere saber cómo se preparó David? Vaya y lee el capítulo completo. En el 45-47, David lleno de fe responde a Goliat. O sea que David no tenía miedo. En el 48-49, David mata a Goliat. En el 50-54 encontramos ahí que David decapita a Goliat y Israel derrota con facilidad a los filisteos. 55-58 Saúl se reencuentra con un David victorioso. Muchas veces estamos en medio de una batalla, aparece un Goliat y muchas veces queremos pelear con los soldados, pero no podemos porque está un Goliat al frente de ellos. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Primero derribar al Goliat para después pelear la batalla con esos soldados. No creamos que con derrotar a Goliat ya la batalla está ganada. No. Después de Goliat viene otra guerra, o sea, otra batalla que es con los soldados. Así que si estás a punto de lograr tu victoria, ya derrotaste a Goliat, todavía te falta más. ¿Ok? Sigue adelante. Capítulo 18. En el verso 1 al 4, nace una amistad entre David y Jonatán. Lógico, se conocen ahí en la guerra. En el 5-9, empiezan los celos de Saúl contra David, como siempre. Cuando Dios empieza a bendecirte, va a empezar mucha gente a sentir celos por ti. ¿Y de dónde salen eso? A los que tú ayudaste, a los de la casa, a los que te rodean. Pero recuerda, no son ellos, es el enemigo que está en ellos. ¿Qué tenía Saúl? ¿Cómo conoció Saúl a David? Tenía un espíritu, ¿qué? Inmundo. ¿Por qué? Porque empezó a desobedecer al Señor, abrió puertas al enemigo y el enemigo empezó a entrar a la casa de Saúl. ¿Qué casa? A su casa espiritual. Así que si hay gente que se levanta contra ti porque Dios te da la victoria, porque Dios te está recompensando, recuerda, no son ellos. Ora por ellos para que ellos sean libres, ¿verdad? Que ellos sean libres porque es el enemigo usándolos a ellos. En el verso 10 vemos la escena en la corte real de Saúl. En el 11, Saúl arroja una lanza de David. En este momento que él hace eso, está siendo atormentado por un espíritu. En el 12 al 16, David es transferido del palacio al ejército. Saúl lo quería poner frente a la batalla para que lo mataran, porque él no lo podía matar. 17 al 19, Saúl tiene la intención de matar a David una vez más. En el 20-25, el acuerdo de David para casarse con Mical, le quiere dar una hija, para tenerlo más cerca de él. En el 26 al 27, David cumple con la petición de la dote de Saúl y se casa con Mical. O sea, no le salió lo que él pensaba. En el 28 al 30, la constante y creciente popularidad de David. O sea, que David iba creciendo, ¿verdad? Como él era un buen guerrero, entonces eso le daba más celos a Saúl. 19. El verso número 1, Saúl busca ayuda para matar a David. O sea, el enemigo cuando no puede con uno, te manda más. Y recuerda, va a agarrar a los más débiles. No es que no te quieran, no es que no te aman, sino que esa persona se descuidó espiritualmente. El enemigo entra a su casa y empieza a manipular todo lo que está en la casa. ¿Qué? ¿Qué manipula en la casa? Esta es mi casa, la casa de Dios. Somos templo y moral, Espíritu Santo. Puede manipular mi mirada, mis palabras, mis acciones, mis manos, lo que yo hago en contra de ti. Piensa antes de actuar. Cuando alguien te ataca verbalmente, ¿quién está hablando? La palabra de Dios que está en esa persona. Por eso les digo, estudiemos la palabra. Cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, eso es lo que fluye de nosotros. Si en la persona que está a tu lado tocando no está fluyendo palabra, recuerda, no es la palabra de Dios que está gobernando esa casa. Continuamos. En el verso del 2 al 3, vemos la lealtad de David
la lealtad que tiene Jonatán a David y le advierte a David de lo que el papá estaba tramando. En el 4 al 5 vemos que David tiene una gran lealtad, ¿verdad?, a Saúl y trata de hablar con este hombre. En el 6 al 7, la reconciliación entre Saúl y David, la supuesta reconciliación. Del 8 al 10, David escapa de otro atentado contra su vida. O sea, que Saúl no es que se reconcilió con él de verdad, así que tengamos cuidado, hay que ser sagaces también con los enemigos. 11 al 12, David escapa con la ayuda de la esposa, que es Mical. En el 13 al 17, Mical engaña a los hombres que fueron a matar a David. En el 18, David visita a Samuel en Ramá. 19 al 21, Saúl envía mensajeros a capturar a David, pero son tocados por el Espíritu Santo y empiezan a profetizar en presencia de Samuel y los profetas. Mira qué belleza esa, que cuando tú te agarras de Dios, cuando tú te enfocas en Dios y no te enfocas, porque David, a pesar de que Saúl estaba atacando, David tenía su confianza puesta en Dios y no se dejó controlar por el odio, por los celos y por la venganza, porque David era fácil matar a Saúl, pero él no quería hacer eso, porque él respetaba que Saúl, el rey, respetaba que Dios lo había elegido, aunque estaba desechado, Dios lo seguía eligiendo. Por eso tengamos cuidado cuando queramos menospreciar a alguien que ha sido líder escogido por Dios. 22 al 24, el mismo Saúl persigue a David, pero también termina profetizando ahí con Samuel y los profetas. Así que tus enemigos se convertirán ¿a qué? A Jehová. ¿Por qué? Por tu testimonio. En el capítulo 20, el verso 1 al 4, David le pregunta a Jonatán las intenciones de Saúl hacia él y Jonatán promete ayudarle. En el 5 al 11, David propone probar la actitud de Saúl, así que mira el aprecio que David tiene, o sea, sigue teniendo aprecio hacia Saúl. En el 12 al 13, Jonatán descubrirá el estado del corazón de su padre y le hará señal a David si se puede acercar a su casa o no. En el 14 al 17, como respuesta, Jonatán le pide a David que se comprometa en un pacto. En el 18 al 23, Jonatán le propone la señal a David, ¿verdad?, para informarle qué es lo que está sucediendo todavía en la casa. O sea, que cuando hacían luna llena, parece que ellos se reunían ahí en su casa como familia. En el 24-34, Saúl se enfurece cuando se entera de la ausencia de David. O sea, que David no llegó porque Jonatán le advirtió que el papá tenía planes contra él. 35 al 40, Jonatán informa a David a través de las señales con saetas, ¿verdad?, que el papá estaba enojado con él. En el 41-42 vemos la dolorosa despedida de David y Jonatán. O sea, ya no podían ser amigos, no podían ni cruzarse tan siquiera. En el capítulo 21, vemos del 1 al 2, vemos que David sale huyendo de Saúl y llega a la ciudad No. En el 3 al 6, David pide y recibe pan sagrado. En el 7 al 9, David recibe una espada y es visto por unos oficiales reales de Saúl y lo reconocieron. En el 10 vemos que David tiene que salir huyendo de esa ciudad. En el 11 al 12, ¿verdad?, reconocen a David también en esa otra ciudad. En el 13 al 15, David escapa y para poder escapar, porque en todo lado que iba lo reconocían, David, ¿qué hizo? Fingir que estaba loco. En el capítulo 22, a veces tenemos que fingir al enemigo que estamos locos. En el capítulo 22, vemos en el verso 1 y 2, vemos la aflicción de David, ¿verdad?, en Adulán, esa ciudad. También vemos aquí que David entra a una cueva que se llama en Adulán, en esta ciudad Adulán. Ahí se escondía él. En el 3 al 4 vemos que David cuida de sus padres. En el 5 David escucha al profeta Gad. En el 6 al 8, sintiendo pena por sí mismo, Saúl acusa a su siervo de traición. O sea, que el que está mal por todos lados ve que hay traición. De 9 al 10 vemos que este Gad le reporta a Saúl sobre David y Abimelech. En el 11 al 15, Saúl acusa a Abimelech de conspirar con David, o sea, traición. En el 16-19, Saúl ordena la ejecución de los sacerdotes y sus familias, en edomita, y lo lleva a cabo. O sea, que él por todos lados veía que había, traición hacia él. En el 20 al 23, David protege a Abiatar, el único sobreviviente de la familia de Ahimelech. Ahimelech es el sacerdote. Capítulo 23, del 1 al 4, Dios dirige a David a pelear contra los filisteos y libera al pueblo. O sea, que a pesar que siendo perseguido, David, el Señor lo seguía usando y David siempre luchaba por su pueblo. En el verso 5, David rescata al pueblo de Keila.
En el 6 a 8, Saúl viene contra David a Keila. Keila es una ciudad. En el 9 al 13, David escapa de la ciudad de Keila. En el 14 al 15, David toma refugio en el desierto de Sif. En el 16-18, Jonatán y David se encuentran por última vez. En el 19 al 23, los de Sif traicionan a David queriéndolo entregar a manos de Saúl. En el 24-29 vemos el dramático escape de David. En el capítulo 24 vemos el verso 1 al 2, Saúl busca a David en el desierto, o sea que andaba sediento de matar a David. Pero yo digo que no era Saúl en sí, sino que todo lo que la amargura que se acumuló en él y el enemigo que quería matar a David, porque más adelante vamos a ver para qué Dios usó a este David y qué viene, o sea, qué lección nos enseña este personaje de la Biblia. En el verso 3, Saúl llega sin saberlo a una cueva donde se esconde David y sus hombres. En el 4 al 7, David se refrena a sí mismo y a sus hombres para no matar a Saúl. En el 8, Dios revela su presencia a Saúl. De 9 al 15, el discurso de David a Saúl. O sea que David tuvo cerca a Saúl para poder matarlo, pero no lo hizo. 16 al 19, Saúl honra la misericordia de David para con él. En el 20-22, Saúl ve hacia el futuro, como queriendo olvidar ya lo que estaba pasando. En el capítulo 25, ¿verdad? Seguimos en Primera de Samuel. En el verso 1, el gran profeta y juez de Israel muere. Vemos la muerte de Samuel ahí. En el 2 al 3 nos describe un hombre llamado Nabal, esposa y su carácter, ¿verdad? Esto cuando mencionan nombre ya les he dicho que tienen algo muy importante en la historia. En el 4 al 9, David pide compensación por su valioso servicio a Nabal, ¿verdad? El 10 al 12, la propuesta de Nabal a la petición de David. En el verso 13, David reacciona a la propuesta ofensiva de Nabal. En el 14 al 17, Abigail se entera de cómo Nabal respondió a David. En el 18-20, Abigail prepara un presente para David y sus hombres. 21 al 22, David jura masacre a Nabal y a toda su casa. 23 al 31, la apelación de Abigail a David. En el 32-35, David agradece a Dios por la apelación de Abigail y recibe un consejo de ella. Vemos una mujer intercediendo cuando el hombre toma malas decisiones. Dios hiere a muerte a Nabal, ¿verdad? Y ese muere. 39-44, David se casa con Abigail, o sea que al final se quedó con la esposa de este hombre. Tú nunca sabes qué es lo que Dios va a hacer en el camino, no sabes qué es lo que tiene preparado para ti, así que hay que tener mucho cuidado nomás. En el capítulo 26, cuando leas todo ese capítulo 25, vas a reírte de esa historia. En el capítulo 26, del 1 al 4, los ifeos vuelven a traicionar a David. O sea, este hombre traicionado por todos lados. O sea, yo creo que muchos de aquí se están identificando o se han identificado con todo lo que hemos leído en estos libros hasta ahorita. De 5 al 8, la segunda oportunidad de David de matar a Saúl. Oiga bien, o sea que esto continuaba. En el 9 al 12, la respuesta de David ante la oportunidad de matar a Saúl. 13 al 16, David amonesta a Abner, el guardaespaldas de Saúl. 19 al 20, David llama a Saúl. Del 21, Saúl se disculpa con David. En el 22-25 encontramos la explicación de Saúl y por qué no lo mató. En el capítulo 27 vemos en el verso número 1 la desanimada decisión de David, ¿verdad? En el 2 al 4 David va con Aquí, o sea, Aquí es un líder de Gat. En el 5 al 7 le regalan una ciudad a David llamada Ziklag. En el 8 al 9, la nueva ocupación de David, un bandido errante. 10 al 12, David miente a Aquis, o sea, Aquis se llama ese personaje. En otras palabras, David estaba infiltrado en esta ciudad. O sea, en esta ciudad él está ahí porque él anda huyendo de Saúl, o sea, de su tierra, de los israelitas. Pero aún así, él no pierde su linaje. ¿De dónde viene? En el verso... ¿cómo se llama? 13 al 14, vemos que David toma partido con los filisteos y contra Israel. En el capítulo 28, ¿verdad? Vemos el del 3 al 5, del 1 al 2, vemos que David lucha contra los filisteos. En el 3 al 5 vemos el temor de Saúl ante el ataque de los filisteos. O sea que los filisteos estaban atacando, pero a pesar de que los filisteos están atacando la ciudad de Israel. O sea, y Saúl está concentrado en matar a David.
y David anda matando filisteos, o sea, él se infiltra como loco, como que anda en la calle y aún así anda matando filisteos que le están haciendo la guerra al pueblo de Israel. Y entonces Saúl se entera del ataque de los filisteos. En el verso 6 vemos que Dios no quiere hablar con Saúl porque Saúl ve que lo están atacando, va hacia Dios, ¿verdad? A consultar, y Dios no quiere hablar con él. En el 7 al 8, Saúl busca a una divina. Samuel ya estaba muerto, recordemos. De 9 al 10, Saúl le responde las sospechas de la divina, ¿verdad? Que le pregunta que quiénes son. Es interesante esa historia. Del 11 al 14, para sorpresa de la divina, mientras Saúl hablaba con esta mujer, ¿verdad? ¿Qué es lo que él quería hacer? Mientras él hablaba con ella, Samuel apareció. Muchos dicen que la divina invocó a Samuel, pero la Biblia no dice eso. Dice que mientras ellos estaban hablando, al menos que los antiguos, ¿verdad? Yo los escritos antiguos no los he estudiado, no he llegado hasta ahí por lo menos, pero ahí dice que mientras Saúl y la divina estaban hablando, porque Saúl como rey mandó matar a todos los que hacían adivinación, lo practicaban brujería, hechicería, los estaban matando. Entonces era como que se había escapado, llegó ahí encubierto, escondido, y cuando ella se dio cuenta quién era él, entonces empieza a hablar mientras está hablando con él y se me hace engañado, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué sucede? Apareció Samuel. No dice que ella invocó. No, dice que Samuel apareció. Bueno, y se supone que es Samuel. Muchos dicen que no es Samuel. Otros dicen que sí. Bueno, la Biblia dice que era Samuel. Así que nos quedamos con que era Samuel. Entonces, en el 15 al 18, Samuel le dice al rey Saúl por qué Jehová no le hablaba, no se quería comunicar con él. En el 19, Samuel le habla a Saúl sobre su muerte. O sea, todavía le están declarando. 20, Saúl reacciona con temor y pierde todas sus fuerzas. 21 al 25, la divina consuela a Saúl. O sea, que en vez de... Él pensó que Dios le iba a hablar y que le iba a dar la victoria o algo por el estilo. ¿Y qué sucedió? O sea, que ya llegó a su final, pues. Capítulo 29, del 1 al 13, en los versos, Aquis defiende a David ante los líderes filisteos, pero recordemos que David estaba infiltrado ahí. En el 4 a 5, los filisteos rechazan a David. En el 6 a 7, Aquis le dice a David que regrese a casa. En el 8 al 10, David apela a Aquis. ¿verdad? En el 11, David regresa a Ziklag y el ejército filisteo se prepara para encontrarse con Saúl. En el capítulo 30, en el verso 1 al 2, Ziklag es saqueada por los amalecitas. ¿Dónde vivía Saúl? David, la ciudad que le habían regalado, ¿verdad? Ziklag. ¿Y qué fue? Fue saqueada. En el 3 al 6, David y sus hombres llegan a una ciudad vacía y quemada. Cuando regresaron de la batalla no había nada. 7 al 8, David consulta a Jehová. A ver qué sucede aquí. En el 7 al 8, en el 9 al 10, David persigue a los amalecitas que conquistaron Ziklag. O sea, David no se iba a quedar de manos cruzadas. Del 11 al 15, David y sus hombres hacen amistad con un egipcio indefenso. 16 al 20, David derrota y despoja a los amalecitas recuperándolo todo. ¿Quién le dio la victoria a David? Jehová. 21 al 25, el botín es repartido de manera equitativa entre los que pelearon y los que apoyaron. O sea, David no se quedaba con nada, se lo repartía entre todos ellos. En el 26-31, David repara relaciones tensas. En el 31, capítulo 31, vemos que la batalla se vuelve contra Israel, o sea, más fuerte. 2, la muerte de los hijos de Saúl. 3 al 6, el trágico final del rey Saúl. 7, una derrota significativa para Israel. 8 al 10, los filisteos deshonran los cadáveres del rey Saúl y sus hijos. El 11 al 13, los hombres de Jabes de Galaad acaban la deshonra de Saúl y sus hijos. ¿Qué aprendemos aquí de esta historia? Que Dios escogió a Saúl. Y Saúl al principio como que no quería. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando Dios cumple nuestros sueños, nuestras metas, y a veces no son metas que van con el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios, por amor, por la voluntad permisiva, hace que se cumplan, nos permite que cumplamos nuestros sueños, nuestras metas. Pero cuando llegamos a la meta, llegamos al sueño, hacemos un stop. Ya no hay oración, no hay búsqueda de Dios, ya no nos congregamos, ya no leemos la palabra del Señor, no estudiamos la palabra del Señor, no hay adoración, no hay alabanza hacia Dios. ¿Y qué sucede?
Nos alejamos de Dios, nos alejamos de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros, empieza a llegar la destrucción a nuestras vidas. Por eso tenemos que volvernos a Dios, acercarnos a Dios constantemente, no descuidar nuestra vida delante de Jehová. Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta aquí. Quiero orar por ti. Quiero agradecer a aquellas personas que se contactan con nuestra plataforma a diario y que tomamos en cuenta sus mensajes. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor amado, en este momento, Jehová de los ejércitos, levanto un clamor, Dios mío, por tu pueblo, Jehová, por tu creación, Padre amado de la gloria. Oh Espíritu Santo de Dios, ministra, Dios mío amado. Mira aquellos, Dios mío, que envíen sus peticiones con el anhelo, Dios mío amado, con la esperanza, con la fe, Jehová, con la certeza, mi Dios amado, que si levantamos un clamor unido, Dios mío, que si nos unimos todos a pedir gracia, a pedir misericordia, Jehová, a pedirte, Dios mío amado, por las peticiones de estas personas, de su corazón, sus necesidades, Jehová, que tú le responderás, Padre amado de la gloria. Yo te presento los que tienen cáncer, leucemia, Jehová, los que están postrados en los hospitales, Dios mío, los que están en las cárceles, Dios mío, los que están en una cama, Padre amado de la gloria. Oh Espíritu Santo de Dios, que por medio de tu palabra llegue liberación, Jehová, se rompan las cadenas, las ataduras, las ligaduras, Padre amado, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Tu palabra trae libertad a nuestra vida, Dios mío, libertad emocional, libertad física, Jehová, libertad espiritual, Jehová. Se va toda ceguera, Padre amado, toda sordera, Padre amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Jehová. Declaro la victoria en tus hijos, Dios mío, en tu pueblo, en el débil, Dios mío amado. Oh Padre Santo, aquel que está a punto de alejarse de ti, de tu presencia, Jehová, aquel que se siente abatido, se siente angustiado, que no tiene fuerza, Jehová, yo declaro en el nombre de Jesús, Padre amado, que de lo alto de los cielos, Jehová, desciende tu presencia, Jehová, a esa casa, a ese hogar, Jehová, a ese ministro, Padre amado, a ese pastor, a ese evangelista, Dios mío, a ese hermano, a esa hermana, a ese joven, a ese niño, Padre Santo, y tú restaura, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra lo declaro, Cordero Santo de Dios. Declaro sanidad, Jehová. Declaro liberación, Dios mío amado. Declaro provisión económica, Jehová. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre amado de la gloria. Gracias por hablar a nuestras vidas, Dios mío amado. Gracias, Dios mío, por hablar a nuestras mentes y nuestros corazones, Padre Santo. Gracias por la libertad que encontramos en ti, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias por llegar al final. Continuaremos con el segundo libro de Samuel. Recuerde que cada vez que leemos la Biblia, el Señor nos habla y nos ministra por medio de su palabra. Dios le bendiga.